Queridos amigos, bienvenidos. Bienvenidos a este estudio de la palabra de nuestro amado Dios. Tome el tiempo para escuchar este mensaje. Es un mensaje de vital importancia, que estoy seguro que va a transformar su vida. El título del tema en esta ocasión es El sustituto. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16 y el versículo 17. La palabra del Señor dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Queridos amigos, sustituto, quizá este no sea un término muy usado en el vocabulario de los cristianos, pero sin embargo alude al mayor evento realizado por nuestro amado Señor Jesucristo. La condición del ser humano, a consecuencia de su pecado, era totalmente desesperante y sin escapatoria. Estaba destinado a la muerte y a la condenación eterna. Estaba irremediablemente perdido. No había un solo recurso humano para resolver el problema. Estaba incapacitado, alejado de toda posibilidad de escapar de tan penosa sentencia de muerte. Su único camino lo llevaba a la locura y más tarde a la muerte, pero muerte eterna, sin esperanza. Todas las facultades humanas estaban corrompidas y deterioradas. Ni siquiera había en la mente de las personas la idea de algo mejor. No había un clamor de socorro o un anhelo de algo mejor. Por lo tanto, si el ser humano no podía hacer nada por sí mismo, porque estaba muerto, como dice la Biblia, muerto en sus delitos y pecados, si sus capacidades eran inferiores a su gran problema, entonces la ayuda debía venir de afuera y de arriba. Aún más, esa ayuda debía venir de afuera, del ambiente humano, lejos de la tierra. Tenía que venir del trono de Dios. La única ayuda, queridos amigos, debía de proceder de las mansiones celestiales. Nuestra lectura bíblica nos enseña que Dios tuvo que intervenir en la vida de los seres humanos. Dio a su Hijo unigénito para que rescatara a la humanidad perdida. Y la verdad, queridos amigos, es que la venida de ese Hijo a esta tierra sería tomando forma humana, naciendo como nacen todos los niños humanos, para que de esa manera pudiera salvar a todos aquellos que confíen en Él. ¿Quién es un sustituto? ¿Cuál es su función y sus capacidades? ¿Por qué toma tales funciones? Queridos, aquí encontramos que un sustituto es alguien que toma el lugar de otro, que realiza sus funciones enfrentando todas las responsabilidades y la disponibilidad de pagar el precio de quien sustituye. Esto fue plenamente notorio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia aclara que Él no tuvo pecado, que fue perfecto en todos los aspectos de su vida humana y terrenal. También nos enseña que Jesús es Dios, que tomó forma humana para poder rescatar, perdonar y salvar a todos aquellos que crean en Él. Nuestra lectura bíblica presenta a Jesús en forma clara como el sustituto del ser humano, el reemplazo de cada individuo con todas sus implicaciones y características. San Juan capítulo 3 versículo 16 y el versículo 17 dice la palabra del Señor: porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Queridos amigos, el ser humano estaba destinado a morir. Esa era la herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y el hecho de nacer en esta tierra nos hacía candidatos seguros para la muerte eterna. Lo único que nosotros necesitamos para ser pecadores es nacer en esta tierra. Pero, queridos amigos, nuestro Dios envió a Jesús para que salvara a todos los que crean y lo acepten. Jesús no vino para condenar a nadie, vino para salvar. No vino para condenar, sino que ya todos estábamos condenados a una muerte segura y eterna. Jesús no quitó la condena tampoco. El castigo debía de cumplirse. La ley de Dios había sido violentada y la sentencia no podía esquivarse. El veredicto debía de ejecutarse. La justicia perfecta así lo exigía. Entonces, lo que Jesús hizo fue tomar el lugar de la humanidad culpable, y la condena o el castigo cayó sobre nuestro Señor Jesucristo con todo el peso que estaba destinado a cumplir. Esa fue la razón del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este sacrificio de Cristo no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el ser humano, ni para moverle a salvarnos. De ninguna manera, no fue así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que fuera nuestro sustituto. Si el Padre nos ama tanto, queridos amigos, no es a causa del gran sacrificio realizado. Él proveyó el sustituto porque nos ama. Jesús fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo pecador. En la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Todo cayó sobre nuestro Salvador. Su muerte no fue por su pecado ni tampoco por odio. Era un plan divino, era el plan diseñado desde los días de la eternidad para poder rescatar al ser humano si éste se rebelaba contra Dios. Pagar un precio que la humanidad no podría pagar nunca. El apóstol San Pablo describió ese sorprendente sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 3 y el versículo 4 dice: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queridos, en otras palabras, las exigencias de la ley que fue quebrantada, que era la muerte del transgresor, fue plenamente pagada con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el ser humano no está más condenado. Puede acercarse y reclamar la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo como una garantía de su perdón, a menos que rechace el ofrecimiento y la provisión dada por Jesús. Va a ser condenado y va a morir eternamente. En ese sentido, nada se puede hacer por él. Nada se puede hacer por aquellos que rechazan el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio. Y queridos amigos, vale la pena recordar que el Señor Jesús tomó el lugar del ser humano en todos los aspectos. Fue nuestro sustituto en todo el sentido de la palabra, pues fue tentado como nosotros lo somos tentados también. Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra del Señor. Queridos amigos, en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán
para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí en el terreno del pecado y de la derrota humana, Cristo venció en lugar del pecador. 4000 años después que Adán dio la espalda a la luz de su hogar, vino Cristo a vencer en lugar del pecador y así llevarlo de vuelta a los brazos de nuestro amante Padre. Separada de la presencia de Dios, la familia humana se había apartado cada vez más. En cada generación sucesiva se habían alejado de la pureza, de la sabiduría y de los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén. El pecado derrotó sus habilidades y sus capacidades espirituales. Pero, queridos amigos, Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana, tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre y tomar su lugar. A fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde él estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros. Jesús se humilló a sí mismo y se humilló hasta las más hondas profundidades del infortunio humano, a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degeneración y la degradación en que el pecado lo había sumergido. Jesús tuvo que pasar por todas las exigencias de la justicia divina para ser el salvador de una raza pecadora y sentenciada a muerte. Jesús cumplió con todos los requisitos para ser nuestro sustituto. Eso nos dice también la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2 versículo 17 y el versículo 18, que dice: por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Queridos amigos, no tenemos otra manera de recibir el perdón de nuestros pecados. Nosotros no podemos resolver nuestro principal problema. La única forma como podemos aspirar a ser salvos es aceptando la obra de nuestro sustituto, de nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos dos alternativas: aceptar o rechazar la oferta del Calvario. Y el resultado a esa decisión tiene consecuencias reales: vida eterna o muerte eterna. ¿Qué decisión vas a tomar? No algún día. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Cuál será tu decisión ante el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo? Ante lo que Dios nos ha dado, un sustituto, un salvador, a Jesús. Queridos amigos, que el Señor nos ayude, que nuestro Dios nos dé la fortaleza y que podamos tomar la decisión más acertada: aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y permanecer en Él todos los días de nuestra vida hasta cuando Él venga o la muerte nos lleve al descanso. Que así sea. Que Dios te ayude. Amén y amén.